importante debate, vamos a dar la palabra al asambleísta Franco Romero. Muchas gracias. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Como bien conocen, este día trataremos el informe no vinculante a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, cuyo veto parcial presidencial fue remitido a la Asamblea Nacional el pasado 15 de junio. Desde que el documento oficial fue notificado a la Comisión, sus integrantes, el equipo técnico y los asesores desarrollamos un trabajo arduo y participativo que quiero reconocer públicamente. En las 4 sesiones que tuvimos, prácticamente todos los legisladores intervinieron y eso permitió un debate amplio, como consta en las grabaciones que reposan en el archivo digital de la Comisión, quienes compartieron sus comentarios y observaciones, presentando también por escrito sus aportes a cada objeción. Como procede en cualquier ejercicio democrático legítimo, no siempre hubo consenso y todo consta en el informe no vinculante y los anexos que han sido difundidos a sus curules. Es así que debo insistir en que no solo se dio un debate, sino que este fue amplio y pusimos énfasis en la necesidad de mejorar el manejo de los recursos del Estado. Además, que se proyecte debidamente lo que podemos gastar en base a los recursos que realmente tenemos, estructurando un presupuesto general del Estado sostenible y considerando primero los ingresos y luego los gastos. Asimismo, en lo relacionado con la responsabilidad de las instituciones, se reconoció la importancia de planificar adecuadamente, cuidar y hacer un uso eficiente del dinero de los ecuatorianos, es decir, la metodología de construcción del presupuesto general del Estado, conocida como de arriba hacia abajo. La objeción parcial presidencial trajo cambios que mejoraron la redacción del texto del proyecto y permitieron que tenga concordancia con esta ley y la normativa vigente. Es el caso de las objeciones 6ª, 9ª, 12ª, 13ª y 15ª. Las objeciones 1ª, 2ª, 5ª y 7ª incluyeron sus respectivos textos a las empresas públicas para contribuir a una gestión eficiente de recursos. Esto es posible gracias al establecimiento de la obligatoriedad de fijarse techos presupuestarios en base a criterios técnicos como los recursos proyectados para el uso y los límites de gasto, siempre respetando los fondos de autogestión y su autonomía administrativa en función de aplicar una lógica que tome en cuenta, en primer lugar, los ingresos proyectados para determinar el nivel máximo de gasto de recursos fiscales, como ya se mencionó anteriormente. Las objeciones 8ª y 10ª, por su parte, se refieren a la emisión de bonos y de notes y su proceso de negociación. Proponen que las operaciones entre organismos del Estado tengan costo fiscal cero y que haya una transición ordenada entre un sistema y otro, considerando la realidad económica actual. Este último tema fue uno de los que mayor atención atrajo en la comisión, que se reinstaló el sábado 20 de junio de 2020 para votar por el informe no vinculante que recomendaba, en base a las fundamentaciones del equipo técnico de la mesa, un allanamiento a las 16 objeciones del señor presidente de la República. No obstante, en un ejercicio democrático no contamos con la mayoría necesaria para aprobarlo. Frente a ello, hubo voces que se manifestaron en el sentido de que se debía trasladar la objeción parcial íntegra,
es decir, tal como llegó a la Asamblea. Sin embargo, esto era improcedente. Sin un informe que contenga una recomendación y que haya sido aprobado por una mayoría, no podía pasar al Pleno. Eso implicaría violar la ley y nosotros, como legisladores, debemos ser los primeros en respetarla. Por tanto, con el mismo espíritu democrático y conscientes de que esta ley es importante no solo para el presente, sino para el futuro económico de los ecuatorianos, la comisión se reinstaló el martes 23 de junio pasado. Entonces, una mayoría dio luz verde a un informe no vinculante donde se sugiere un allanamiento a las 15 primeras objeciones y la ratificación de la objeción 16ª, todo dentro de los plazos establecidos, tal como lo certifica la Secretaría de esta Asamblea a través de los memorandos. Número ANSG 2020-0856M y número ANSG 2020-0859M del 22 y 23 de junio de 2020, respectivamente. Ahora es el Pleno de la Asamblea Nacional el que tiene la última palabra para decidir la forma del veto parcial del presidente de la República. Para este efecto, debo alertar que la objeción 16ª, de cuyo texto se sugiere la ratificación, guarda relación directa con la objeción 11ª, respecto de la cual se sugiere el allanamiento. En esta se excluye la transitoriedad en cuanto al ajuste del techo de la deuda pública al 40%. Ahí ya se define con claridad, en base a una proyección técnica de los ingresos, gastos y urgencias económicas actuales y futuras, el tiempo de 12 años para reducir la deuda a ese porcentaje. En principio, y a título personal, coincidí con el criterio de algunos legisladores en el sentido de que 12 años es un tiempo demasiado largo para quitarnos el peso que significa tener una deuda que alcanzó los 57.182 millones de dólares en abril pasado, lo que corresponde al 52.14% del Producto Interno Bruto. Es así que la realidad económica actual no permitiría, de acuerdo a los indicadores y datos técnicos analizados en la mesa, que sea un menor tiempo. Esto debe ser materia de especial atención en este pleno. Cada dólar que se va al pago de la deuda pública significa menos recursos para pagar a los maestros, a los médicos y a los servidores en general. Cada dólar que se ocupa en pagar esas deudas representa menos recursos para fortalecer el sistema de salud, generar soluciones financieras para quienes tienen pequeñas y medianas empresas y para generar fuentes de trabajo que son en estos momentos prioridad nacional. Hasta antes de la pandemia, casi 4 de cada 10 ecuatorianos tenían empleo pleno, es decir, con un salario fijo, derecho a la seguridad social y trabajo de al menos 40 horas semanales. La realidad ahora es más dolorosa. Hay una profundización de la crisis del mercado laboral y seguramente solo 3 de cada 10 ecuatorianos contarán con estos beneficios laborales cuando salgamos del pico de la crisis. Esto tiene otro efecto, que es el aumento del número de personas que literalmente deben jugarse la vida en las calles para poder generar recursos y satisfacer las necesidades de sus familias. Si miramos fríamente las cifras económicas, sin apasionamiento ni sesgados por la ideología, las condiciones del país no dan para más. Si el Ecuador no adopta medidas fuertes de consolidación fiscal o renegociación de deuda,
Para el 2025, el nivel de endeudamiento sería de un 67.7% con relación al PIB. Esta ley persigue un adecuado ordenamiento de las finanzas públicas, crea el ambiente de seguridad y confianza internacional necesario que nos permitirá hacer esa renegociación de deuda en mejores condiciones y posibilita abrir la puerta para traer recursos frescos que son tan necesarios para atender a quienes en este momento no cuentan con los medios para enfrentar la emergencia sanitaria. Necesitamos, colegas asambleístas, proteger el sistema de dolarización y sembrar las bases de un país que pueda conjugarse también en futuro. En nuestras manos está lograrlo y estoy seguro que con sus aportes en este plenario se podrá decidir, no en función de un gobierno o un proyecto político, sino en función de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano, particularmente de aquellos que menos tienen. Señor presidente, señores asambleístas. Gracias, asambleísta.